Muy buenos días, querido público presente y también televidente. Soy Yarisa Tolentino. Le damos la bienvenida a nuestro programa Entrevistando entre Psicólogas, un programa muy importante e interesante. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes con tres psicólogas internacionales, la cual vamos a debatir un tema muy importante. Pongan ojo, atención a este tema. Se llama Protocolo de Evaluación Psicopedagógica de la Necesidad Específica de Apoyo Educativo asociadas a la discapacidad intelectual. Nuestras psicólogas son Crismeldi Valga Canela, Elizabeth Acosta y Marilene Ureña. Para comenzar, vamos a hablar sobre lo que es discapacidad intelectual. Bueno, se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales, prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años de edad, donde hablamos sobre los protocolos de evaluación psicopedagógica de la necesidad específica de apoyo educativo asociadas a la discapacidad intelectual. Aquí vamos a hablar sobre la recuperación de antecedentes y entrevista inicial. Realizaremos una entrevista inicial con madres, padres, tutores, tutoras de los estudiantes. Recogeremos los antecedentes de los estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo asociada a la discapacidad intelectual, el contexto sociocultural en que viven, datos del clima social, familiar, entre otros aspectos relevantes. Entrevista a los padres, instrumento para evaluar condiciones de vida, educación de los niños con necesidad específica de apoyo educativo asociada a la discapacidad intelectual. Aquí vamos a plantear una serie de preguntas, las cuales son: ¿cómo está compuesta la familia? Adquisición de normas y hábitos. ¿Cómo se alimenta el niño? Características de la dinámica familiar. ¿Cómo prefiere jugar el niño? ¿Cómo reacciona usted ante el éxito del niño? Horario para el juego del niño. Nivel educacional de los padres. Muy bien, ahora vamos a comenzar con las demás psicólogas que van a tratar temas importantes e interesantes. Gracias. Una herramienta muy importante es la observación. La observación sistemática nos permite conocer las estrategias que utiliza el estudiante. Nos permite observar las actitudes ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales educativos. La observación asistemática nos permite registrar la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, registrar todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. La entrevista con el estudiante es muy importante, pues en esta entrevista se recoge toda la representación que tiene el estudiante de sí mismo, su autoconcepto académico, cómo es su valoración que tiene de sí mismo, cuáles son sus expectativas y cuáles son las explicaciones que tiene de sus éxitos, y cómo la valoración de su familia, del contexto escolar y sociocultural. Evaluación. En la evaluación nos permite obtener evidencia, brindar retroalimentación sobre los logros y áreas de oportunidades del aprendizaje del estudiante. No solo esto, también nos permite ayudar a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje para que este alumno logre tener un aprendizaje significativo. ¿Qué hablamos de los niños con la necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad intelectual? ¿Cómo es la metodología del aula? ¿Cuáles son los recursos y cómo está la organización? ¿Cómo es el ambiente del aprendizaje? También el estilo del aprendizaje del alumno, cómo es su contexto, sus habilidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, interacción en el aula, destrezas motrices, cómo es su comunicación y cómo es su estilo y ritmo de aprendizaje y la motivación para el aprendizaje. Muy buenas, antes que nada un saludo muy afectuoso a todo el público que nos sintoniza. Voy a citar algunos de los instrumentos que utilizaremos para la evaluación con los estudiantes con la necesidad específica de apoyo educativo asociadas a la discapacidad intelectual. Lista de cotejos. Elaboraremos una lista de palabras, frases y oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes. Esta lista la vamos a organizar en una tabla con los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y se van a ordenar según la secuencia de realización.
Esto nos va a permitir obtener información muy útil. También está la guía de observaciones. Con este instrumento nos basaremos en una lista de indicadores que redactaremos ya sea como afirmación o bien como preguntas y que nos van a orientar mucho en el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes a la hora de observar. Registro anecdótico. En este informe vamos a describir hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo. Y nos vamos a dar cuenta así de los comportamientos, las actitudes, los intereses o procedimientos. Rúbricas. En este instrumento de evaluación nos permite ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o valores. Consideraremos una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionado con el nivel de logro alcanzado. Se van a representar en una tabla. En el eje vertical vamos a incluir los aspectos a evaluar y en el eje horizontal los rasgos de valoración. También está la escala estimativa. Elaboraremos un listado de indicadores con varias escalas de valoración para determinar el grado en el cual está presente dicha necesidad específica. Tendremos escala de conocimientos, de habilidades, valorativas, de frecuencia, etc. En toda evaluación psicopedagógica necesitamos de herramientas que nos permitan identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de los alumnos, en este caso con discapacidad intelectual. Las pruebas que podemos aplicar son las siguientes. Está el EHS, que esta prueba nos permitirá identificar las habilidades sociales. Está la escala de evaluación para la conducta adaptativa, el cual presenta 5 dimensiones que nos permiten medir las capacidades intelectuales, conductas adaptativas, participación, interacciones y roles sociales, así como la salud y el contexto. Con esta escala identificaremos las conductas socioadaptativas que los alumnos con las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad intelectual deben manejar de acuerdo a la edad y al nivel de desarrollo. Está la escala de UX 5 que nos permite evaluar la inteligencia. Está las matrices progresivas de Raven que también nos permiten medir la inteligencia. Está el KABC, que aplicando esta batería de pruebas nos permitirá evaluar tanto la inteligencia como los conocimientos académicos del alumno. Toda evaluación debe tener un esquema para elaborar el informe. Lo primero que debemos tener en cuenta para elaborar este informe es los datos generales. Ahí vamos a presentar nombre del alumno, edad, fecha, grado, etcétera, etcétera. Así como también debemos tomar en cuenta el contexto familiar, la composición de la familia, el contexto sociocultural, antecedentes familiares, historia personal, historia escolar, conductas durante la evaluación, resultados de la evaluación, conclusiones, recomendaciones, así como las firmas y los anexos.